ver, probando. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos. Avante. Admiro tu trabajo, primero que nada. Muchas gracias. Me encanta por eso. lo que Agradezco. haces, me encanta la vida que llevas también. No sé si a vos te encanta la vida que llevas. No sé si mi mujer estaría de acuerdo con eso, pero bueno. Pero gracias. ¿Crees que en este momento del mundo, o en Argentina, empecemos por ahí, hay libertad de prensa? Sí, pero es un ejercicio cotidiano. Mirá qué pregunta arrancaste, ¿eh? Creo que es un ejercicio cotidiano de practicarla y ejercerla. Y que todos los días podemos avanzar y defenderla o retroceder y perderla como mínimo parcialmente. Y creo que uno de los mayores desafíos y obstáculos no pasa por la presión de X, Y o Z, sino pasa por la autocensura. Autocensura de medios y de quienes ejercemos la prensa. Entonces, medios de comunicación que no quieren meterse con determinados temas para no perder una publicidad oficial o la publicidad de un medio, de una empresa. Y que también lo entiendo. Porque si vos decís, mira, vengo con la soga al cuello, estoy acá, y si publicamos esto, perdemos tal publicidad y quedo con el agua acá, a fin de mes, el empresario no está en condiciones de pagar los salarios. Para ese empresario o empresaria te dice, afloja un poquito. Y lo mismo pasa con muchos periodistas y muchas, que saben que pueden hacer un llamado adicional, que sienten que pueden publicar un poquito más, pero ¿sabes qué? Que el viernes a las 6 de la tarde se quieren ir a su casa y tener un fin de semana tranquilo y que nadie llame. Entonces, todos los días es ese continuo, ¿avanzamos o no avanzamos? ¿Plantamos bandera o no plantamos bandera? Y te insisto, no es que yo haga una apología que siempre hay que ir para adelante, porque si vos decís, mira, si al cabo de un mes quebramos, ¿qué? Al mes siguiente, ¿quién publica? Nadie. Entonces, terminamos saliendo perdiendo. Entonces, ¿sí? Es como que todo el tiempo estás ahí. Y por eso es un ejercicio continuo. ¿Y cómo podemos hacer para defenderla? Yo creo que hay que trazar alianzas, buscar opciones, buscar herramientas, trazar alianzas en el sentido, por ejemplo, de decir, ok, mira, yo sé que en mi medio no puedo publicar esto porque sé que si lo publicamos perdemos tal publicidad, si perdemos tal publicidad quebramos. Ok, listo, entonces le aviso a un colega, le digo, mira, yo no lo puedo publicar, fíjate si a vos te sirve, fíjate si vos lo podés publicar. En definitiva, la audiencia termina accediendo a la misma información, yo logré preservar el puesto de trabajo y vos lograste dar otro paso hacia adelante. Esto yo lo he hecho muchas veces, que yo he recibido por ahí datos que me pasan colegas, me dicen, Hugo, yo esto no lo puedo publicar, a vos por ahí te sirve, ¡pum! Y yo, se me abre una puerta que yo ni la había visto, y empiezo a investigar. También te digo, a veces es buscar otras variantes. Entonces decís, a ver, el diario, bueno, La Nación, fue todo un proceso de experimentación, es decir, a ver, tenemos publicidad oficial, tenemos la venta de los diarios papel, tenemos la publicidad que podemos conseguir de empresas, y empecemos a experimentar con esto de los suscriptores. ¿Y cuánto le podemos cobrar a cada suscriptor? ¿Cuántos suscriptores necesitamos para poder mantenernos a flote? Y empezar a experimentar, ¿y cómo generamos nuevos suscriptores? Y entonces de repente los suscriptores al Diario de la Nación se convirtieron en una de las columnas principales de sostén. Entonces ya no dependés de 3 anunciantes grandes. Tenés, en este momento que estamos en 350.000 o un poco más, suscriptores que cada uno te paga un granito, pero a 350.000 granitos, eventualmente al gran anunciante le decís, ¿no querés? No hay problema. Publicidad oficial, vamos a dejar de poner publicidad oficial. Bueno, si vos ya tenés esta otra base de sustentación. Entonces es como buscar herramientas. Bueno, la verdad es que en un momento, no sé si funcionó o no, pero la verdad es que en un momento estaba esto de un cafecito, ¿te acordás? Sí. Entonces, no sé si funciona o no, pero bienvenido sea el experimento. Si no funciona, no funciona. Y si funciona, buenísimo, encontramos otra variante. Lo mismo que en un momento estaban, por ejemplo,
el conseguir las donaciones internacionales. Es decir, por ejemplo, que estaba la fundación de George Soros que te ponía dinero y estaba los europeos que te ponían dinero. Bueno, fenómeno, que es dinero adicional. Es decir, ampliemos nuestras bases de sustentación para reducir nuestros riesgos. ¿Se puede crecer como independiente desde el periodismo sin transar con marcas grandes, sin transar yendo por tu camino? ¿Es posible? Depende. Depende en qué lugar estés trabajando. Depende cuántas bases de sustentación tengas. Por ejemplo, yo trabajo para el Diario de la Nación. Y el Diario de la Nación no depende de un gran anunciante único. Porque bueno que ese gran anunciante fuera YPF. Y yo termino teniendo información sobre YPF. La chance de publicar eso sería nula. Porque publicas eso y YPF te dice, hasta acá llegamos. Y el diario haría a pique. Entonces, una de las bendiciones que se ha dado en el diario es que el diario tiene múltiples anunciantes privados, más ingresos por publicidad oficial, más ingresos por La Nación más ingresos por Movistar Arena, más ingresos por suscriptores. Entonces, se ha armado un abanico tan amplio de ingresos que al diario le ha permitido, y te digo, te doy fe, que yo llamar a una empresa y esa empresa decir, si ustedes publican eso, retiramos la publicidad. Y yo tenía, en ese momento me acuerdo que fue hace ya unos años, ¿no? Porque el día siguiente yo cumplía 40 años. Y yo hago un joda y en el diario me quieren matar, pero la joda que hago es, cuando decidimos publicar esa nota, fue el regalo de cumpleaños más caro que me hice en mi vida, porque al diario le costó $1 millón. Ahora, por un lado, vos podés decir, mira, qué bueno Hugo laburar para un diario que está dispuesto a perder $1 millón en publicidad y aún así publicar. Sí. Y yo ahí te podría hacer una historia y sería como Heidi, qué lindo todo. La historia completa es que por un lado, yo tenía un miedo que no te podés imaginar, porque yo sabía que si yo en ese texto que iba a publicar, yo me equivocaba en una coma, en un acento, a mí me costaba la carrera. Porque el diario me hubiera dicho, te equivocaste en una coma, nos desmintieron una coma, vos te vas a tu casa, porque nos costaste $1 millón. Imagínate lo que fue ese cumpleaños en mi casa. Yo lo menos que tenía ganas era de festejar. El diario en ese momento estaba en un programa de retiro voluntarios. Entonces, vamos a decir, pero Hugo, ¿cómo es esto? De decir, por un lado, ustedes tenían una buena base de sustentación y aún así estaban en un programa de retiro voluntario. Sí. Y a su vez, ese $1 millón que el diario dejó de percibir, ¿cuántos amigos y amigas míos podrían haber continuado en el diario? Entonces, si yo me hubiera hecho el boludo y hubiera dicho al diario, vos sabés que todavía me falta un poco más de verificación, y no hubiera publicado eso, y el diario a su vez hubiera tenido un ingreso adicional de $1 millón más, ¿cuántos amigos míos no tendrían que haber hecho su cajita de cartón y se hubieran ido a su casa? Entonces, en la vida real son todos grises, donde por un lado yo te puedo decir, sí, publicamos, sí, le costó al diario $1 millón, y yo vi, el día lunes, yo vi a un par de amigos míos que hicieron la caja de cartón y se fueron del diario. Por eso te digo, es un día a día permanente en las cuales todas las decisiones que tomás van a tener un costo. Hablando en términos de miedo o de exposición mismo, ¿le tenés, porque esta palabra puede no ser, le tenés más miedo a lo que no vemos del poder o al poder real que tiene nombre, que conocemos todos en cuanto a hablar, a dar notas, a encontrarte en lugares? Porque también está esto de que todo lo que haces o en el lugar en el que te encontrás también incluye el puesto laboral de otras personas, sí, incluye familias. Sí. Entonces ahí también hay un miedo muy real, ¿no? Total. Entonces, ¿dónde ubicás más el miedo? Tenés todos los efectos que vos no sabés ni siquiera que tenés. Te doy un ejemplo. Yo he publicado textos y 3 años después encontrarme con una persona y me dijeron, por tu culpa perdí mi trabajo. Y yo nunca había hablado con esa persona, no sabía que existía.
Y esa persona trabajaba para la unidad antilavado. Y porque esa persona vivía al igual que yo en La Plata, algunas personas creyeron que era fuente mía. Yo no sabía ni que existía. Y lo echaron por mi culpa. Por mi culpa. Sí, sí, por los efectos de tu trabajo. Entonces, te pasa desde eso hasta las consecuencias no deseadas en tu familia. Porque bueno, yo hago lo que a mí me gusta. Y yo ya soy adulto, mayor de edad, asumo las consecuencias de mis actos. Ahora, pero cuando por mis decisiones mis hijos menores de edad terminaron siendo espiados, son los efectos no deseados, indirectos, de una decisión que yo tomé periodística. Y como esas hay múltiples otras ramificaciones. Porque sí, el miedo más directo, yo te podría decir, una de las noches que yo más miedo tuve fue cuando no fue con temas de narcotráfico o de sicarios, que he escrito sobre esos. Pero cuando vos estableces las reglas de interacción con un sicario, vos decís, nos ponemos de acuerdo en A, B y C, listo. Si vos respetás A, B y C, vos sabés que del otro lado no va a haber una represalia. Yo tuve más miedo cuando yo revelé que la Policía Federal había comprado 1.500 chalecos antibalas que no paraban las balas. Y no era el Ministerio de Seguridad la que lo había comprado, era la poli. Entonces era policías mandando al muere a sus propios compañeros de armas. Y yo publiqué eso y ahí fue miedo directo, porque dije, acá la poli me libera a un pibe menor de edad de una comisaría para que me ponga y después liberan a otro pibe para que lo ponga ese pibe y queda todo impune. Y esa noche yo salí del diario a las 11:30 de la noche y me tomé el Costera, como todas las noches, en Alem y Corrientes, cuando el diario estaba ahí al lado del Luna Park. Y yo dije, ahora me la ponen. Esa noche yo tuve miedo, ahora me la ponen. Y había sobre Alem, hay todavía un kiosco donde hay un jujeño, que es el que atiende el kiosco, que es, después de tantos años, amigo. Y yo cuando veía algo picante en la calle, yo, me metía dentro del kiosco, ¿viste? Y cuando pasaba lo picante, volvía a salir a esperar el micro. Y de repente veo venir un poli, y dije, la puta madre que me parió. Entré imagínate, tener miedo a la poli. Entré al kiosco y viene el oficial, suboficial. Tac, ¿viste? Cuando se agarran del chaleco, ¿viste? Antibalas así. Y me mira y dice, ¿vos sos Alconada? Sí. Tac. Dice, este chaleco es nuevo, esto es gracias a vos. Gracias. Y yo en vez de decir qué lindo, dice, Pero ese es el miedo, si querés, más directo. Después están todos estos otros que vos decís, que son los efectos que ni siquiera te imaginás. Y que por ahí, 4 años después alguien te agarra y te hace... Y en cuanto a efectos, ¿cuáles son los efectos personales? ¿Cómo impacta en tu vida? Por fuera de lo familiar, que me imagino que es jodido. A vos a nivel salud, a nivel psiquis. Sí. ¿Cómo te encontrás hoy después de todo eso? Es permanente, porque estás... Es como... Son las deformaciones profesionales. Bueno, un taxista ve en la calle cosas que vos y yo no vemos. Y un taxista que hace turno noche ve cosas que vos y yo ni siquiera nos imaginamos. Entonces esa persona va por la calle manejando y sabe qué decisiones tomar, porque ya ha tenido errores cometidos en el pasado que lo llevan a evitar. Entonces por ahí va con la pareja y la pareja dice, ¿pero por qué carajo doblaste acá? Y el otro le dice, largo de explicar, ¿no? ¿Sabe qué? Ya está. Y si querés, a mí me pasa, mi mujer es psicóloga, y ahora venimos de estar de vacaciones en Valeria del Mar, durante 15 días. Y vivimos un par de cosas, que mi mujer dice, ¿qué pasó? Entonces mi mujer dice, tenés que bajar la guardia. Yo digo, es mi trabajo. Me dice, pero Hugo, estás de vacaciones. Le digo, es más fuerte que yo. No te estoy hablando del teléfono, sino de esto. Yo prefiero estar acá, es decir, sentado en esta posición, porque puedo ver la calle. Le dice, Hugo, ¿pero qué carajo estás hablando? Estás de vacaciones, estás en una entrevista, estás tranquilo, ¿qué todo lo otro? A mí me pone nervioso tener que me puedan entrar por acá al lado. Entonces, claro, yo entro con un restaurante con mi mujer y por ahí
nos pasó en Valera del Mar, que la mesa más linda, romántica, era esa. Y yo miro así y digo, no. Y dice, pero Hugo. Y fue como, y digo, ok, bueno, vamos a esa mesa. Y el resto de la cena la pasamos muy bien, pero era como decir, ¿viste? Como, y mi mujer me decía, no podés vos con vos mismo, sos una cosa. Digo, la mesa correcta era esa. Y yo tendría que haber tenido la espalda contra esa pared, que yo pudiera ver la salida de emergencia y ver no sé qué, y ver no sé cuánto, y poder ver cualquier cosa por acá, que esto, que lo... Y mi mujer me miró diciendo, pero vos que estás en Narnia. Le digo, no, es mi trabajo. Pero no lo haces por una cuestión como de ego o por vos mismo. Hay decisiones que además vos tenés que tomar, no por vos, sino para proteger a las fuentes. Entonces, hay lugares donde vos no podés tener reuniones con fuentes, porque vos sabés que las exponés. Yo entro, por ejemplo, una fuente me cita en un lugar, yo trato de llegar 15 minutos antes, evalúo el lugar, digo, no, acá esa persona va a tener un riesgo que esa persona ni siquiera se le ocurre. Y entonces tomo la decisión de ir a otro lugar que por ahí está a 300, 400 metros del lugar original, pero le digo, después le explico por qué. Y llego a ese lugar y digo, nos vamos a sentar en esa mesa. Después por ahí no le explicás a la persona, pero decís, y por ahí a su vez, en ese lugar, pues yo a su vez no estoy viendo riesgos que alguien más avesado y más experimentado sí vería en el lugar que yo elegí. Pero yo en mi buena fe y en mi leal saber y entender, tomé la decisión que yo creí que era la correcta, y por ahí no lo era, pero hasta ahí llegué yo. Que es lo mismo que si, perdón por hacerte la respuesta tan larga, ¿no? Pero son derivaciones propias de nuestro ejercicio profesional, que cuando vos mandaras un mensaje y me decís, me empezaras a contar algo por WhatsApp y yo te diría, frená ya mismo, bajate ya mismo Signal o Wire y vas a usarlo así, y no me mandas nada por Yahoo o por Hotmail, vamos por Hashmail o mejor todavía por ProtonMail, y ProtonMail se usa así, y no escribas esto, no escribas lo otro. Yo diría, Hugo, ¿de qué carajo estás hablando? Después te explico. ProtonMail, ¿ok? Y es todo un proceso. En el ejercicio que vos hacés, me imagino que hay mucho de la intimidad, mucho de guardarte mucha información. Sí. En el ámbito profesional y en el ámbito personal, que un poco se mezclan también. ¿Tenés con quién hablar? ¿Crees en la terapia para vos, por ejemplo? Yo he ido a psicólogo y es un tipo de primera y es un riesgo. Y obviamente hay cosas que yo no le cuento ni a mi psicólogo. Hay cosas que yo no le hablo a mi mujer. No solamente por teléfono, cara a cara. Y no por una cuestión que sea ultra grave, no. Hay cosas que no es necesario. Hay cosas que quedan acá. No es necesario. Nosotros tenemos la tendencia, viste, los periodistas, a la vanagloria, al show off, al yo. Yo estuve en Guantánamo, yo estuve en Medio Oriente, yo estuve, yo. En realidad hay un montón de cosas que cuanto menos gente la sepa, mejor. Yo hay cosas que no la sabe ni mi jefe y no necesitan saberlo. Yo cuento las cosas que son estrictamente necesarias. Y yo te diría, hay mucha información que tengo verificada y nunca vieron la luz y nunca la verán. Pero, ¿por qué? Porque una de las preguntas básicas que nunca nos enseñaron en la Facultad de Periodismo, pero nosotros tenemos que preguntar es, ¿cuánta gente más sabe sobre esto que me estás contando? Porque si vos me contás una reunión que tuviste mano a mano con él, y yo no publico tu nombre, respeto, el off the record, pero yo lo cuento. Él, aunque yo no diga tu nombre, él sabe que la única persona que lo sabe sos vos, porque el único testigo fuiste vos, te prendí fuego, aunque no diga tu nombre. Incluso más, si hay una reunión en la cual participaron 3 personas, y esta cuarta persona, periodista, protege la identidad de su fuente y lo prende fuego a este tipo dice, si este periodista cumplió con la regla de las 2 fuentes, los únicos que pueden hablar son estos 2. Entonces, aunque el periodista jamás dé los nombres de estos 2, los prendió fuego. Entonces, una reunión de 3 no se puede publicar. Ya si son 4, y lo cuenta un periodista, va a decir, bueno, pone que el periodista cumplió con la regla de las 2 fuentes, hay 2 que hablaron, este que fue prendido fuego no sabe si el que habló fueron estos 2, o estos 2, o estos 2. Entonces, todas esas cosas hay que preguntarlas.
Una de las primeras cosas que cuando te reunís con una fuente sensible es ¿cuánta gente sabe sobre esto que usted me está contando? Y a partir de ahí empezás el proceso de evaluación sobre qué se puede publicar y qué no. Y eventualmente, ¿qué tenés que hacer? Eventualmente, participaron 3 personas. ¿Alguien escribió un memo? ¿Alguien envió un WhatsApp? ¿A qué personas llegaron? Si vos detectás que, por ejemplo, alguien de los 3 que estaban presentes mandó un mail a un tercero y eventualmente ya perdiste control, porque ahí ya hay una 4ª persona que lo sabe. ¿Y ese mail a dónde fue a parar? Porque si esa persona lo reenvió, si vos te reuniste en una reunión entre 3 y alguien que escribió un memo y ese memo terminó en un expediente administrativo, ¡listo! Porque ese memo estuvo dando vueltas en un expediente administrativo por cuántas oficinas públicas o privadas. No lo sabemos. Listo, hay muchas más fuentes posibles. Ahí automáticamente, ahí sí te abre una posibilidad de publicar. Pero ya no por la fuente, por la reunión, por el memo. Entonces escribís sobre el memo, no sobre la reunión. Son como cosas que vas aprendiendo con el ejercicio. ¿Estudiaste periodismo? No. ¿No? Estudié Derecho, me recibí de abogado y después estudié una maestría en comunicación política. Bien. Mis maestros fueron en realidad los maestros del oficio, los maestros que yo tuve en la redacción. Uno, Jorge Fernández Díaz. Él fue mi jefe. Entonces, uno de los tipos que se sentaba y me decía, nene, correte. Y se sentaba en mi computadora y me decía, no, vení para acá. Esto lo tenés que subir, esto lo vas a hacer, esto. Él fue. Y como él, muchos otros. Marcelo Hortale en el diario El Día, José Paso, cuando yo era corresponsal ante la Casa Blanca. Él era uno de los periodistas corresponsales en Estados Unidos más veteranos de la red O Globo de Brasil y para mí fue un maestro. Entonces, tuve la enorme fortuna, Héctor D'Amico, legendario director de la revista Noticias, en la época de oro de la revista Noticias, fue también uno de mis maestros. Ana Donofrio, Carlos Raimundo Roberts, Claudio Jacqueline, muchos hombres y mujeres con más años que yo en la redacción, que tuvieron ese gesto de decir, vení, nena, vení. ¿Previste ser lo que sos hoy? ¿O medio en la construcción te entrampaste y te empezó a gustar todo? Fue una mezcla. A mí me gustaba el periodismo de investigación, mucho, desde que tengo 15, 16, 17. Y entonces yo leía, decía, uy, qué lindo esto, uy, cómo me gustaría eso. Pero después, nada, la vida te va llevando. Y después es esto mismo que decís antes, decís, ¿te metes o no te metes? Entonces, bueno, el caso Antonini, ese fue uno de los puntos bisagra para mí. Yo era corresponsal ante la Casa Blanca y yo en los agostos de cada año, que agosto está planchado en Estados Unidos porque como un enero acá, enero habitualmente en Buenos Aires la actividad baja mucho porque muchos políticos se van de vacaciones. Agosto en Washington se plancha, entonces, porque se plancha, yo aprovechaba para hacer coberturas especiales. Entonces era, por ejemplo, entrené con los Marines, entrené con los astronautas, me fui y recorrí Google, y una de las coberturas, crucé la frontera caminando entre México y Estados Unidos de manera ilegal, fui a Guantánamo. Esas coberturas las hacía en cada agosto. Y un agosto decidí hacer una cobertura especial sobre cómo viven los argentinos que están ilegales en Estados Unidos. Sí. Si estás ilegal y no tenés papeles, ¿cómo haces para conseguir la licencia de conducir? Si estás ilegal y no tenés papeles, es como el huevo y la gallina. ¿Cómo conseguiste el primer papel si no tenés papeles? Porque no conseguiste el primer papel, el segundo fácil. Pero el primero, ¿cómo alquilás? ¿Cómo alquilas si no tenés papeles? ¿Quién te da la garantía? Entonces, si no tenés a su vez, si no tenés un alquiler, no podés conseguir un teléfono. Pero entonces, mi trabajo iba a estar una semana viviendo entre ilegales argentinos, que yo ya estaba hablando con ellos más. Cuando estoy en el día 2 con los ilegales, en Argentina ocurre el decomiso de los $800.000 en el vuelo de Guido Alejandro Antonini Wilson. Y ahí un colega del diario, Martín Rodríguez Yebras, me llama y me dice, Hugo, googleando, aparece que el gordo al parecer vive en Key Biscayne. Y yo, que estaba en Miami, Key Biscayne es $45 en taxi. Y yo podría darme, ahí tenés, las opciones. Podría haberle dicho, ¿sabes qué? Estoy haciendo ahora la cobertura de ilegales. Opción 2, decir, taxi, ¡fum! Irme para allá. Y fue, a partir de ahí, un tsunami de mierda, porque era tener al gobierno argentino
y al gobierno venezolano diciéndome que yo era un agente del imperio que laburaba para y que en realidad el gordo Antonini era un gordo de la CIA y esto y lo otro, y yo estaba metido en medio del tsunami. La cobertura de los argentinos ilegales quedó para el año siguiente y fue piña va, piña viene por el tema Antonini durante 1 año y medio. Ahora, ahí es donde voy a decir, sábado de la noche, el viernes de la noche podría haberme ido con los ilegales a tomar una cerveza o pasarme el viernes de la noche tocando el timbre en la casa del gordo Antonini hasta que el gordo Antonini atendiera. Última pregunta y te libero. ¿Qué recomendás actualmente en cuanto a periodismo e investigación? ¿A quién consumir? ¿Algún portal? ¿Algo que no se conozca mucho quizás y que vos recurras? Leer. Leer a los maestros. Y copiarse. Copiarse en el sentido benévolo de la palabra. No digo plagio. Pero yo lo hago todo el tiempo y mis colegas lo hacen todo el tiempo. En el sentido de, bueno, si vos tenés que investigar un casino, ¿quién carajo ya investigó un casino en el planeta? Alguien lo tiene que haber investigado. ¿Cómo lo hizo? Tenés que investigar hospitales. ¿Alguien investigó hospitales? ¿Cómo lo hizo? Entonces, yo lo hago, lo hacen todos. Entonces, te doy un ejemplo. Yo estaba en un congreso y un amigo mío, después nos hicimos amigos, Raúl Olmo, periodista mexicano del AM de León, un diario, León, México. Había hecho una investigación sobre los mexicanos que murieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Boludo, buenísimo. Terminó la charla de él, pregunté, le digo, explícame cómo lo hiciste, a quién llamaste, dónde consultaste. ¿Para qué? Para hacer la historia de los argentinos muertos en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Una historia del carajo. Entonces me dijo, mira, llamé esto, llamé. El laburo que él le tomó 6 meses, yo lo hice 1 mes. ¿Por qué? Porque yo ya sabía qué puerta golpear. Y a su vez, ¿cuál fue el beneficio de él? Que yo a su vez le di una segunda vida a la nota de él. ¿Por qué? Porque yo lo que dije es, en Auschwitz murieron tantos argentinos, mientras que murieron tantos mexicanos. Curiosamente murieron más mexicanos en Buchenwald, mientras que argentinos murieron tantos. Las notas sobre los mexicanos es ¡pum! Y puse el link, con lo cual él tuvo una segunda vida a su investigación y a mí me permitió a su vez hacer una investigación mucho más rápido sobre un recorrido. Y la publiqué cuando se cumplían los 70 años de la Shoah. Cerró perfecto. Me cerró a mí, le cerró a él. Y lo mismo pasa al revés. Yo hice una investigación sobre cuántos muertos hubo realmente cuando fue la gran inundación de La Plata en 2013. Y utilicé métodos estadísticos, la campana de Gauss, que esto, que lo otro, pim, pam, pam, pam. Hice toda la historia. Y después estuvo el huracán María en Puerto Rico y los chicos y chicas de Puerto Rico me llaman y dicen, Hugo, ¿cómo carajo hiciste tu investigación? Les expliqué, hacé esto, toma esto, campana de Gauss, pim, 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 pum, pum. Lo digo, pum, encontraron 2.000 muertos más. La metodología está. Entonces eso es, vos querés investigar lo que sea. ¿Quién investigó eso antes o en simultáneo en otro lugar? Llámalo, contactalo, preguntale, léelo. Si vos querés hacer una milanesa con papa frita, la receta existe. Y hay alguien en YouTube que ya te dice, la milanesa con papa frita se hace del siguiente modo. Agarrás carne que tiene que ser, listo. Después te sentás con el YouTube y lo haces lo mismo. Hugo, muchas gracias. Placer.